¿Qué tal, Javier? Buen día, ¿cómo les va? Bien, muy bien. Bien, Bueno, acá estamos muy con bien. Cecilia y con Cristian, Diego, para hablar de todo esto. Pero si me permitiste, vamos a pedir, vamos a acudir a tu faz docente para pedir que nos expliques con sencillas palabras cómo es que esto, cómo esta decisión de Donald Trump de imponer aranceles, o sea, un impuesto a las importaciones a su país desata esta guerra comercial en el mundo, ¿no? Bueno, vos lo estás diciendo, ¿no? Es un impuesto. Creo que esto se pierde en el fragor de la caída de los mercados y la manera de ejecutar lo que tiene Estados Unidos, pero rigurosamente lo que ellos han impulsado es cobrarle a todo el mundo alrededor de $500 millones, se estima, para resolver desbalances macroeconómicos que ellos entienden que tienen que resolver de manera rápida, ¿no? Entre ellos, déficit fiscal que tiene Estados Unidos, este apalancamiento excesivo de ese déficit fiscal con deuda y desequilibrio de balanza comercial exterior, ¿no? Ujú. La decisión que tomaron, insisto, es como que en la provincia de Córdoba, la nación decidiera cobrar un impuesto nuevo y decide a quién cobrárselo. Bueno, esto es lo que hizo Estados Unidos. Si todos hemos ido al colegio en algún momento, ¿no? Sabemos que cuando se imponen tributos, tasas a quienes no quieren pagarlo y encima están lejos o extra frontera, esto ha ocasionado revoluciones, ¿no? Para que entendamos la significancia de la acción producida por Estados Unidos, ¿no? Pasó en la época colonial acá en América, pasó en el propio Estados Unidos cuando decidieron independizarse de Inglaterra a fin del siglo XVIII. Con lo cual, esta medida que ha tomado Trump es una medida indiscriminada para todo el mundo y claramente tiene que ver con, insisto, cerrar problemas de orden interno que tiene Estados Unidos. Pero la decisión es corregir esos problemas internos cargándole el costo a otros países. Y por supuesto, la duda, que creo que ya a partir de hoy empieza a resolverse, es si esto va a concluir en una guerra comercial, ¿no? Porque hasta el miércoles de la semana pasada, haciendo una analogía de índole militar, Estados Unidos lo que hizo es invadir económicamente otros territorios, ¿no? Al imponerle cargas gravosas a otros países. Si esos países se someten mansamente o más o menos, bueno, uno diría va a haber un cambio en el equilibrio mundial, un cambio en los precios relativos. Estados Unidos va a financiar su desequilibrio cargándole esto en la mochila a todos los países con los cuales comercia, cargando más con los que comercia más, que es lo que está haciendo. Ahora bien, si todos esos países empiezan a cavar trincheras, a construir búnkeres, yo digo hay que empezar a mirarlo, que es un poco lo que empezó a pasar jueves, viernes, fin de semana. Ahora ya, si alguno de esos países o esos bloques económicos empiezan a responder, es decir, empiezan también a tratar de invadir el otro territorio o a contestar, ¿no? Esta acción de guerra económica o esta acción, sí, bien digo, esta acción de guerra, bueno, efectivamente vamos a entrar en una guerra económica. Yo creo que para que estemos realmente en guerra hay que esperar esta semana y la que viene, porque la verdad, ¿no? Se puede terminar imponiendo a Estados Unidos, puede doblegarle, puede crear alianzas nuevas, ¿no? Puede dejar a China al frente y aliarse con la Unión Europea. Digo, todo esto está en el transcurrir. Ahora, si en los próximos 10 días esto sigue escalando, que es lo que viene ocurriendo, ¿no? Yo creo que nos tenemos que preparar para algo que va a durar un buen tiempo, ¿no? Digo, para que todos entendamos, esto no se va a resolver como mucho ingenuamente creen que esto se resuelve uno por uno en un rato, ¿no? Esto, si escala a nivel de guerra comercial, vamos a un proceso que va a durar, así lo indica la historia económica, va a durar entre 14 a 20, 22 meses puede llegar a durar, ¿no? Pues, o sea, estamos hablando de 1 a 2 años, y para volver a los niveles anteriores, que es la pérdida de valor extraordinario que están teniendo las bolsas en el mundo, primero, esto si sigue se va a transmitir a la economía real, como vos mencionabas, desempleo, actividad económica, caída de impuestos para los estados, inflación, volver las economías a los niveles anteriores, la historia demuestra
después de todas las grandes crisis, la de 1929, la del 73, la de la década del 80, la del 2000, 2008, ¿no? Las .com y la subprime, son todas crisis que han necesitado alrededor de más de una década para volver a los valores económicos anteriores, ¿no? Entonces, este es el nivel de peligrosidad en el cual estamos incurriendo y creo que eso es lo que está tomando registro el mundo financiero en primer lugar, que es lo primero que reacciona, ¿no? Porque uno diría, ¿qué tiene que ver las finanzas si esto es un impuesto? Pero Claro. bueno, el mundo financiero reacciona primero para bien muchas veces y para mal otras, ¿no? Diego, buen día. Cecilia te saluda y preguntarte sobre, en primer lugar, ¿qué es la guerra comercial? ¿Qué significa una guerra comercial en términos de premio, de precios, de empleos? ¿Qué significa también esta guerra comercial en términos de poder elegir a quién le vendo? Si me cobra más caro, pienso, ¿no? ¿Puedo elegir otro mercado para venderle? ¿O Estados Unidos es un mercado muy atractivo como o importante en número como para poder desestimarlo y buscar nuevos clientes, digo, ¿no? Como si fuera esto una posibilidad de oferta y demanda. Sí, sí, hola Cecilia. Un poco y un poco, ¿no? Estados Unidos es la economía más importante del planeta, tiene aproximadamente un cuarto del Producto Bruto Global, ¿no? Es demasiado grande, ¿no? Claro. Pero, pero sí va a ocurrir esto que estás diciendo, ¿no? Por ejemplo, China, ¿no? Si tiene aranceles de más del 100%, como aparentemente ya están operativos, Mm. pensemos que va a poder destinar mucha de su producción actual, ¿no? De su producción extraordinaria industrial, parte de eso a otros mercados, donde va a poder tener precios muy competitivos, eh, ganando más que lo que ganaría en Estados Unidos, ¿no? Y por el lado de la inflación, sí, efectivamente, ¿no? Esto va a producir, digo, si esto se desata efectivamente y se consolida como una guerra comercial, va a producir inflación porque va a hacer que la producción sea más cara, ¿no? Eh, digamos, cuando un país le vende a otro, obviamente que hay aspectos distorsivos o especiales que tienen que ver con aspectos impositivos, pero después hay muchas condiciones que son de índole material, cultural, donde ahí está el salario, por ejemplo, metido, ¿no? Entonces, China, pensemos que tiene salarios que deben ser 4 veces, 5 veces más bajos que Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿con qué tarifa puede compensar Estados Unidos esa diferencia brutal de costos, ¿no? Que en el fondo es productividad. Con lo cual, nada, todas estas tarifas lo que va a hacer es que en el caso de Estados Unidos van a tener inflación, también se va a producir una revalorización del dólar en relación a otras monedas. Esto es lo que va a pasar en los próximos meses si esto se consolida, ¿no? Porque va a haber un vuelo lo que se llama la calidad, es decir, que lo que está ocurriendo, se desarman posiciones más especulativas y de riesgo y se empieza a ir primero al oro, bueno, ahora está el Bitcoin un poco, y después se irá al euro, se irá al dólar, se irá a los bonos de tesoro alemán, americano, ¿no? Japonés eventualmente. Eso, por supuesto, todas las economías pequeñas como las nuestras, nos deja, como yo digo, ¿no? Si el mundo financiero es un océano, esto lo que hace es bajar ese nivel del océano, nosotros estamos en los márgenes, con lo cual enseguida nos quedamos en la arena de la intemperie y el rayo del sol, ¿no? Entonces, si no tenemos una acción concreta de volver a buscar el borde del océano o cambiamos la estrategia de vida, ¿no? Y buscamos otra estrategia, la vamos a pasar nosotros y muchos países, ¿no? Muy mal. Mm. Lo que sería como una política proteccionista, Diego, para Estados Unidos, esto de poner aranceles más grandes, eh, genera de alguna manera también un inconveniente a las empresas locales, porque las importaciones serían más caras en Estados Unidos para la manufactura de las empresas estadounidenses, me parece, ¿no? Claro, claro, efectivamente. A ver, Mm. por ejemplo, un componente que hoy está metido en la casi totalidad de los bienes industriales, que son los microchips, el 70% aproximadamente de la producción mundial de microchips está localizada en Taiwán, ¿no? Obviamente que los derechos de propiedad de esa producción son americanos, ¿no? O sea, los americanos, acá Trump, cuando él toma esta acción, es mirando solamente lo que se llama la balanza de bienes.
no la balanza de servicio. La parte de servicio, Estados Unidos está mucho mejor, le da mucho mejor, ¿no? Porque ellos son dueños de derecho de patente y están, digamos, en la producción de alto valor agregado y han ido delegando al mundo, ¿no? Todo aquello que era más repetitivo, más de tipo fordista, ¿no? Aquello que no tiene, digamos, grandes componentes de valor agregado. Este corrimiento, esta asignación o esta especialización, efectivamente ha producido esto. Entonces, ¿no? Había información circulando del iPhone, ¿no? Por ejemplo, pero pasa en muchas producciones. ¿Cuánto de eso viene de manera importada, ¿no? Claro. Pero con esto que yo digo, los microchips, el 70% se producen en Taiwán. Obviamente que Estados Unidos tiene una estrategia ya desde la otra presidencia de Trump y luego el COVID, ¿no? De relocalización geoestratégica de eso, pero todavía las plantas que están produciendo, que está poniendo en construcción Intel para suplir este tipo de producción en territorio americano no están terminadas. Y había otra planta que se iba a establecer en Alemania. Esa planta entiendo que está en stand-by ya hace unos meses, ¿no? Entonces, si bien ellos pueden, obviamente, relocalizar, pero pensemos que eso no va a pasar en 60 días, ¿no? No va a pasar rápidamente. Luego va a haber una transición que durará 1, 2, 3 años hasta que esas cadenas de suministro sean reemplazadas y luego veremos si esos precios finales son más bajos o más baratos. Mi presunción es que van a ser más altos, ¿no? Seguro. Sí, sí, sí. Porque, insisto con esto, hay diferencias culturales, sociodemográficas, que son insoslayables, ¿no? Sí. Entre una economía que es la primera del mundo, que tiene, para que ustedes tengan presente, ¿no? Estados Unidos, el estado más pobre de Estados Unidos tiene un PIB equivalente per cápita a Alemania o Francia, ¿no? Y tiene Claro. un PIB per cápita, creo, 30 o 40% superior a Japón. Y Claro. tiene un PIB per cápita el más pobre, ¿no? Sí, el más Que pobre. creo que es Mississippi, ¿no? Y Claro. tiene un PIB per cápita que es 3 o 4 veces más alto que el chino, ¿no? Entonces, esta atracción a sangre económica, bueno, obviamente va a haber inteligencia artificial, robotización 4.0, ellos seguramente lo van a expandir y los desafíos serán de otro tipo, ¿no? Que será la pobreza, ¿no? Como es la integración social de su país, que quizá esos son los mayores problemas que tienen hoy. Estados Unidos, su riqueza aumentó extraordinariamente en los últimos 5 años, a diferencia de lo que pasó en el resto del mundo, porque Europa está planchada, Japón también. China tiene un problema porque venía creciendo a unas tasas extraordinarias y empezó a refrenar. Sin embargo, tenía un proceso de concentración de riqueza extraordinario en estos 5 años, ¿no? Mira, increíble. Diego, ¿cómo te va? Cristian te saluda. Mi consulta va por este lado. Esta política de alguna manera proteccionista, ¿no también para empresas que están fuera de Estados Unidos, no les terminaría conveniendo ir a instalarse a Estados Unidos y de esa forma allí también se genera más capacidad de trabajo para los estadounidenses? Esa es la intención, Cristian, ¿no? Pero, pero irse a producir implica, a ver, para que repliquen las condiciones, implica llevarse los trabajadores, el costo de la Claro. energía, la infraestructura, los impuestos que pagaban en esos países, las franquicias impositivas que tenían, las diferencias de tipo de cambio que tenían por fabricar en yuanes y vender en dólares, ¿no? Para decir algo. O en el caso de Taiwán, ¿no? O en el caso de Corea del Sur, ¿no? Obviamente que esa es la intención, pero eh, son procesos que no ocurren de un día para otro, eh, y si bien ahí entiendo que Trump le habla a su público, ¿no? A su electorado, lo raro es que haya recurrido a una acción plana con el planeta, ¿no? 10% a todos los países y luego con los que más comercio los castigo más. Yo creo que si Estados Unidos hubiera tomado una acción más direccionada, e Ujú. inclusive poner tarifas mucho más caras, ¿no? Para decir algo, que un commodity del lenguaje que ellos usan, que es la producción automotriz, ¿no? Que reclaman que ya no fabrican autos ni piezas. Y ahí hubiera agarrado esa cadena de valor y hubiera puesto no tarifas del 30, 40, 50, sino del 200%, para decir algo,
y hubiera buscado algún mecanismo para que los precios de esos bienes no se fueran muy altos para su público, te creo que esta situación no sería la que estamos atravesando, ¿no? Obviamente habría muchos sectores, ¿no?, que tendrían que hacer relocalizaciones, lo mismo con los microchips, este, lo mismo con algunos otros aspectos de la cadena de valor. Ahora, como dicen los chicos, lo loco es que decidieron, ¿no?, golpear sobre la mesa y aplicar como un derecho de puerto a todo el planeta, ¿no? Ujú. Y eso, las consecuencias, hoy son indescifrables, Ujú. porque las consecuencias están ligadas a la respuesta que van a tener Cada, los que cada país. se atan o estacionan en cada uno de esos puertos. Y las respuestas son distintas, diferentes, ¿no? Claro. Diego, ¿cómo impacta directamente en la Argentina? ¿O cómo podría impactar? Porque esto, como dijiste, es un proceso largo, pero recordemos hoy las condiciones de la economía argentina. Si bien se ha modificado en algún aspecto, sobre todo en que no hay déficit fiscal o está un poco mejor, hay un poco más de equilibrio fiscal en ese sentido. Pero claro, estamos por recibir un crédito del Fondo Monetario Internacional de 20.000 millones de dólares. Tenemos que pagar todavía el anterior que hemos recibido. Bueno, no es muy sólida la situación de la economía argentina. En el caso nuestro, a ver, por el lado de las tarifas, que es lo que este 10%, o suponiendo que Argentina hace un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos como promete el gobierno, ¿no? En la parte de la economía real, en el primer paso, no nos va a cambiar mucho, porque las exportaciones argentinas a Estados Unidos son pequeñas en términos de nuestro producto bruto, Ujú. ¿no? Que creo que están en el orden del 1,2%, ¿no? Es Bien. muy chiquito, ¿no? Sobre eso un 10%. Obviamente que los sectores que están exportando lo hacen sufrir, ¿no? Claro. Los sectores argentinos que exportan a Estados Unidos van a sufrir, ¿no? Mucho. Pero del punto de vista colectivo, nuestra sociedad no debería tener un impacto grande en el corto plazo, ni en el mediano. Mm. El mayor problema viene por esto que yo mencionaba. Nosotros somos una economía marginal que necesitamos, ¿no?, de participar del mundo en distintos aspectos, en el comercio, ¿no? China, Brasil, Europa son nuestros principales socios comerciales, también Estados Unidos, pero fundamentalmente estos tres que menciono, y necesitamos volver de alguna manera el concierto mundial de los mercados financieros, ¿no? No hay país en el planeta que prospere y se desarrolle fuera de los mercados financieros. ¿Eso qué significa? Tener un riesgo país a valor de hoy, de 400 puntos, ¿no? Estamos cerca de los 1.000 de nuevo. Sí. Estas son las dos cuestiones que a nosotros nos ponen en una situación que este proceso de incertidumbre y de caída de las bolsas y de devaluaciones de las monedas y de caída en el precio de los commodities nos va a producir un daño, si se consolida esta situación, ¿no?, que yo menciono, que hay que esperar prudentemente unos días más, pero yo entiendo que esto no viene bien, nos va a producir un daño, porque, por ejemplo, en el caso del barril del petróleo, recién acaba de perforar el piso de los $60, ¿no? Vaca Muerta, que es una de las apuestas fuertes que tiene nuestro país para conseguir dólares, ¿no? Como vos mencionás, no tanto para ir crear empleo, sino los famosos dólares que necesitan los argentinos, Ujú. ¿no? Sí. Este, Ese proyecto que tiene el RIGI metido, las grandes inversiones, etcétera, todos los cálculos se han hecho con barril del petróleo arriba de $75, Claro. o de 80, o quizás más a lo mejor, ¿no? Entonces, desde ya pensemos qué pasa si el barril queda en $60. Bueno, de movida tengo que corregir las proyecciones de los flujos, y cuando se esperaba que en el 2026 entraran, no sé, 10.000 millones de dólares, no van a entrar 10.000, van a entrar menos. ¿Cuánto? Bueno, Ujú. los expertos del tema lo dirán, pero ahí empieza un ajuste precio-cantidad, porque no solo van a entrar menos porque baja el precio, sino que también empieza
a corregirse cuáles son los niveles de inversión y de explotación que va a tener Vaca Muerta, ¿no? Claro. Yo entiendo, por lo que vengo siguiendo de los especialistas, que ya debajo de los $65 hay perforaciones que ya no son viables, Ujú. no las de YPF, sino las de otros permisionarios, ¿sí? Ujú. Empiezan, no digo que son inviables, pero dicen van a frenar el proceso de Claro. perforación y extracción. Y sumemos que qué ocurriría si hay una caída en la economía global, ¿no? Bueno, obviamente que el precio del petróleo se va a consolidar, inclusive puede llegar a bajar más. También va a arrastrar la soja y los granos, ¿no? Que es otro commodity que nosotros exportamos. Y obviamente eso no solo nos pega en la mano izquierda, ¿no? Que es el Vaca Muerta, sino que nos pega en la mano derecha, que es la agroindustria, ¿no? Ujú. Entonces, esta situación, se la dibuje como se la dibuje, ¿no? Es una situación que si el país no se prepara para afrontarla y el gobierno no empieza a hablarle más al oído a los argentinos, a quienes producen, a quienes trabajan, y obviamente que ahí entra el precio del dólar, ¿no? Porque es infantil creer que con este precio del dólar y con la devaluación crowding peg que tenemos y las intervenciones que hay, se va a poder sostener con esta descripción que yo estoy haciendo en el Ujú. mediano plazo. El mediano plazo que Claro. sería, lo hagamos en términos argentinos después de octubre, ¿no? Ese sería el mediano plazo nuestro, ¿no? Claro. Yo digo, si el gobierno no toma medidas, no hay crédito del Fondo Monetario que nos salve. Lo único que puede pasar es Ujú. que puede durar algún mes más o un mes menos, ¿no? Claro. Pero digo, la situación tiene una complejidad que si el país no la afronta de una forma ordenada y haciendo apuestas sobre nuestras cadenas de valor, lo vamos a sufrir en materia de desempleo, de actividad económica, de inflación y obviamente en materia financiera, Claro. lamentablemente. O sea, era importante la presión devaluatoria, digo, en Argentina antes de que ocurriera esto. Ahora, después de que ocurre, se ha aumentado incluso esa presión devaluatoria, digamos, la necesidad de devaluar con todo lo que implica eso, ¿no? Sobre todo para los bolsillos de los que menos tienen, ¿no? Javier, conecto lo que me preguntaba Cecilia antes, ¿no? Ujú. Pero ante esta situación, ¿no? China, supongamos que empieza a cerrar su mercado en Estados Unidos, ¿no? Porque la pelea entre ellos escala de una manera que empiezan a reorientar sus exportaciones. Con este tipo de cambio, que China decida hacer apuestas, no en Argentina, que somos pequeños, en Latinoamérica, en Claro. su producción industrial, como una especie de bypass hasta tanto arregle el problema con Europa, Estados Unidos y otros, ¿no? Que dure un año, 2 años. No queda nadie acá en Claro, claro. Argentina, ¿no? Ujú. Entonces yo con amigos y también en las redes decía, bueno, a comprar autos chinos que se acaba el mundo, ¿no? Porque no hay forma, pero no hay manera que nosotros con estos costos en dólares que tenemos, ni hablar los costos impositivos, ¿no? Este costo Ujú. argentino, se puedan competir con autos chinos que les aclaro que van a entrar de a 50.000 por año, libre de Claro. arancel, con que tenga una batería de 48 voltios y sean 1000 híbridos, que es lo que se llama híbrido liviano, ¿no? Que ni siquiera es un auto híbrido, sino que tiene una batería más potente, sería, ¿no? Claro. Bueno, esto va a empezar a ocurrir, con lo cual yo digo, la verdad que si el gobierno no... El mundo, digamos, si esto fuera un combate de box, Ujú. el rival, que es la economía global, empezó a variar los golpes. Si nosotros no empezamos a variar nuestra defensa, lamentablemente, como se dice, no, acá en Argentina vamos a cobrar más. Ujú. Y el daño puede ser inclusive de nocaut en algunos casos, ¿no? Qué duro. Diego, te agradecemos este tiempo, todo lo compartido aquí con Radio María Argentina. Un abrazo grande.